¿Por qué miles de americanos están abandonando todo y fugindo para América Latina? La respuesta está en una profecía que la Iglesia escondió desde 1641. Era una mañana de agosto del 2023, cuando la hermana María Soledad Reyes, archivista del convento de Santa Catalina en Arequipa, Perú, descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del destino profético de América Latina. Entre legajos coloniales cubiertos de polvo y humedad, sus manos temblaron al abrir un manuscrito sellado con lacre rojo, firmado por Fray Sebastián de Aguirre, un franciscano español que vivió entre 1580 y 1641. Lo que contenían aquellas páginas amarillentas, escritas con tinta ferrogálica desvanecida, no eran simples reflexiones teológicas. Eran visiones detalladas, específicas, casi cartográficas, sobre eventos que comenzarían a manifestarse en tierras latinoamericanas durante lo que el monje llamaba los últimos suspiros del mundo conocido. Fray Sebastián no era un religioso común. Los registros históricos del convento franciscano de Lima describen a un hombre de ojos penetrantes y constitución frágil, que pasaba noches enteras en oración y ayuno, recibiendo lo que él mismo denominaba revelaciones del Altísimo sobre las tierras del sur. A diferencia de otros místicos de su época, las visiones de Aguirre no eran abstractas ni simbólicas. Mencionaba coordenadas geográficas con una precisión inquietante para alguien que vivió 4 siglos antes de la tecnología GPS. Hablaba de montañas específicas, ríos con nombres que aún no existían en los mapas coloniales y fenómenos naturales que la ciencia de su tiempo no podía siquiera imaginar. El manuscrito describe con detalles escalofriantes el despertar de las montañas de fuego dormidas. Aguirre escribió que cuando llegaran los tiempos finales, los volcanes de la cordillera central que habían permanecido silenciosos durante generaciones comenzarían a exhalar alientos de azufre y ceniza como señal del cambio venidero. Lo perturbador es que desde 2018, el Nevado del Ruiz en Colombia ha mostrado una actividad sísmica sin precedentes. Los vulcanólogos del Servicio Geológico Colombiano han registrado más de 500 sismos mensuales en la zona, un fenómeno que tiene en alerta permanente a las poblaciones de Manizales y Villa María. Pero hay más. El Cotopaxi en Ecuador, dormido desde 1904, despertó violentamente en 2015 con erupciones que obligaron a evacuar comunidades enteras. El volcán de fuego en Guatemala ha intensificado su actividad de manera dramática desde 2018, con erupciones devastadoras que han cobrado vidas y destruido aldeas completas. Pero la profecía de Fray Sebastián no se detiene en los volcanes. El monje describió un fenómeno hidrológico específico: el cambio de curso del gran río que serpentea entre 2 mares. Investigadores contemporáneos identificaron esta descripción con el río Magdalena en Colombia, la principal arteria fluvial del país que conecta los Andes con el Mar Caribe. Durante siglos, el Magdalena mantuvo un curso relativamente estable, pero estudios recientes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia revelan alteraciones preocupantes. Sedimentaciones masivas, cambios en los patrones de caudal y desvíos en meandros históricos están transformando el río de maneras que los científicos califican como anormales e inexplicables. Agricultores de la región de Huila y Tolima reportan que afluentes menores están cambiando de dirección, creando nuevos brazos fluviales donde antes había tierra firme, exactamente como Aguirre predijo. Las aguas buscarán nuevos caminos cuando el tiempo se acorte. Bars. Quizás el elemento más enigmático de esta primera profecía es la mención de luces celestiales que danzarán sobre el espejo de sal más grande del mundo. En el siglo XVII, el salar de Uyuni en Bolivia era conocido solo por las comunidades aymaras locales. Los mapas coloniales españoles apenas reconocían su existencia. Sin embargo, Fray Sebastián lo describió con precisión asombrosa.
una extensión blanca sin fin, donde el cielo y la tierra se besan, y sobre ella aparecerán señales luminosas cuando se acerque el tiempo del cumplimiento. Desde 2019, pobladores de Uyuni, guías turísticos y hasta astrónomos aficionados han reportado fenómenos luminosos inexplicables sobre el salar. No son auroras boreales, imposibles en esa latitud. No son reflejos de tormentas eléctricas distantes. Son luces que se mueven con patrones inteligentes, que aparecen predominantemente durante las noches de luna nueva, formando configuraciones geométricas que han sido fotografiadas y documentadas por decenas de testigos creíbles. El padre Esteban Quispe, párroco de la iglesia de San Cristóbal en Uyuni, ha recopilado más de 80 testimonios de lugareños que han presenciado estas luces. Al principio pensé que era superstición, historias de abuelos para asustar niños, confiesa el sacerdote de 62 años, sentado en la modesta sacristía de su iglesia centenaria. Pero una noche de abril del año pasado, yo mismo las vi. Eran como esferas de luz dorada, moviéndose en sincronía perfecta sobre la superficie del salar. No hacían ruido, no dejaban rastro, simplemente danzaban. El padre Quispe no es un hombre dado al sensacionalismo. Su testimonio, sumado al de comerciantes, maestros y hasta funcionarios municipales, constituye un corpus de evidencia que resulta imposible ignorar. La conexión entre estos tres fenómenos, volcanes que despiertan, ríos que cambian su curso y luces inexplicables, no es accidental según la interpretación del manuscrito. Fray Sebastián escribió que estas señales marcarían el comienzo de un tiempo de preparación, un periodo en el cual América Latina asumiría un rol protagónico en los eventos finales de la historia humana. Cuando las montañas hablen con fuego, las aguas busquen nuevos lechos y el cielo se manifieste sobre el desierto de sal, sabrán que ha comenzado el despertar del águila y el cóndor, escribió el franciscano, usando símbolos que las culturas precolombinas empleaban para representar el norte y el sur del continente americano. La parte más inquietante del manuscrito de Fray Sebastián de Aguirre no son las señales geográficas ni los fenómenos naturales. Es la descripción precisa de tres individuos que emergerían desde los rincones más olvidados de América Latina para convertirse en voces proféticas durante los tiempos de tribulación global. El franciscano los llamó los tres pastores de la tormenta, y dedicó 17 páginas completas del manuscrito a detallar no solo sus orígenes geográficos, sino también las características de sus mensajes, los obstáculos que enfrentarían y las señales que confirmarían su autenticidad. Lo verdaderamente escalofriante es que en los últimos 5 años, 3 figuras han emergido en América Latina cuyos perfiles coinciden de manera inquietante con las descripciones del monje del siglo XVII. El primero de estos pastores es identificado en la profecía como el que viene de las montañas olvidadas, donde el maíz sagrado todavía crece entre nieblas ancestrales y el idioma de los antiguos aún resuena en gargantas de piedra. Fray Sebastián especificó que este hombre surgiría de las tierras altas del sur de México, de comunidades donde los descendientes de los constructores de pirámides aún guardan secretos que los conquistadores nunca pudieron arrancar. La descripción geográfica apunta inequívocamente a la región de Chiapas, específicamente a las comunidades indígenas tzotziles y tzeltales de los Altos de Chiapas. En 2019, un hombre llamado Rodrigo Mendoza, originario de San Juan Chamula, un pequeño pueblo a 15 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, comenzó a predicar un mensaje que ha resonado con fuerza creciente en todo México y Centroamérica. Rodrigo no es un sacerdote ordenado en el sentido tradicional. Es un catequista católico de 43 años que trabajaba como carpintero y agricultor antes de experimentar lo que él describe como un encuentro con la luz divina durante una noche de oración en la iglesia de San Juan Bautista de su pueblo.
Testigos presentes esa noche de marzo de 2019 reportan que Rodrigo cayó de rodillas frente al altar mientras una luz inexplicable iluminaba el interior del templo, a pesar de que no había electricidad funcionando. Desde ese momento, Mendoza comenzó a recibir visiones que él mismo describe con humildad y temor. No soy nadie especial, dice con su español entrecortado por el acento tzotzil. Solo soy un instrumento que el Señor ha tomado de la tierra más pobre. Su mensaje central es una llamada urgente al arrepentimiento y la preparación para tiempos de purificación que vendrán sobre toda la tierra, pero especialmente sobre las naciones que han abandonado a Dios. Lo más notable es que Rodrigo habla de México como un refugio espiritual en medio de la tormenta global, específicamente las regiones montañosas del sur, donde, según sus palabras, la fe simple de los pobres será como un escudo invisible. Miles de personas han comenzado a peregrinar a San Juan Chamula para escuchar a Rodrigo Mendoza. Entre ellos hay profesionales urbanos de Ciudad de México, sacerdotes diocesanos que buscan discernimiento, e incluso periodistas escépticos que llegan con la intención de desacreditar lo que consideran superstición, pero que terminan impactados por la coherencia teológica y la profundidad espiritual de un hombre que apenas completó la educación primaria. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Monseñor Enrique Díaz, ha establecido una comisión de investigación para examinar el caso de Rodrigo Mendoza, pero hasta ahora no ha encontrado nada contrario a la doctrina católica en sus enseñanzas. El segundo pastor profetizado es descrito por Fray Sebastián como la voz del desierto floreciente, que vendrá de donde las montañas se encuentran con las salinas y los cielos son tan puros que las estrellas parecen tocar la tierra. Esta descripción geográfica apunta claramente al noroeste de Argentina, específicamente a la provincia de Salta, una región caracterizada por paisajes desérticos de altura, salares y cielos de claridad incomparable. En 2020, en plena pandemia global, una religiosa llamada Lucía Torres comenzó a tener experiencias místicas en un pequeño convento de clausura en la localidad de Cachi, un pueblo enclavado en los valles calchaquíes a más de 2.000 metros de altura. La hermana Lucía, de 58 años, había vivido 30 años en clausura sin llamar la atención de nadie fuera de su pequeña comunidad de 9 religiosas. Pero en abril de 2020, durante una noche de adoración eucarística, experimentó lo que ella describe como una apertura del cielo. Según su testimonio, escrito posteriormente bajo obediencia a su superiora y al obispo de Salta, vio una visión de América Latina como un continente de refugio, cuando el resto del mundo se sumergiera en caos. Específicamente, vio multitudes llegando desde el norte, desde Estados Unidos y Canadá, buscando paz y seguridad en tierras del sur. Vio ciudades latinoamericanas duplicando su población. Vio escasez transformada en abundancia mediante la providencia divina que multiplica lo poco. Y vio comunidades cristianas pequeñas convirtiéndose en faros de esperanza para millones de desesperados. Lo perturbador del caso de la hermana Lucía es que sus visiones incluían detalles específicos que posteriormente se han cumplido. Ella describió en sus escritos de 2020 una enfermedad que vendría del aire y cerraría las fronteras, 10 meses antes de que el COVID-19 se convirtiera en pandemia global. Describió fuegos que consumirían los bosques del sur, un año antes de los devastadores incendios forestales de Argentina en 2021 y 2022. Describió un éxodo silencioso de familias del norte hacia el sur, que ahora es una realidad estadística documentada por agencias migratorias de Uruguay, Paraguay y Argentina, donde decenas de miles de estadounidenses y canadienses han solicitado residencia permanente desde 2021. El tercer pastor profetizado es quizás el más controversial. Fray Sebastián lo describe como el mensajero de las aguas divididas que surgirá de entre los más pobres de los pobres, donde las casas se apilan sobre las colinas como cajas de esperanza precaria,
y donde el pecado y la santidad conviven en las mismas calles estrechas. Esta descripción apunta inequívocamente a las favelas de Río de Janeiro, Brasil. En 2021, un joven pastor evangélico llamado Tiago Santos, de 31 años, originario de la favela de Rocinha, comenzó a predicar un mensaje de arrepentimiento radical y preparación para la venida inminente del Señor. Lo que distingue a Tiago de los miles de predicadores evangélicos brasileños es la naturaleza específica de sus advertencias proféticas y los fenómenos que han acompañado su ministerio. Tiago habla de una división de las aguas, un concepto que él explica como la separación definitiva entre aquellos que verdaderamente pertenecen a Cristo y aquellos que simplemente profesan una fe nominal. Predica que Brasil, específicamente Río de Janeiro, se convertirá en un epicentro espiritual durante los últimos tiempos, un lugar donde la batalla entre el bien y el mal se manifestará de manera visible y tangible. Testigos que asisten a sus reuniones de oración en la favela de Rocinha reportan sanaciones físicas documentadas, liberaciones de adicciones instantáneas y un fenómeno particularmente inquietante. Durante sus predicaciones más intensas, algunas personas presentes experimentan visiones compartidas, donde múltiples individuos ven las mismas imágenes proféticas simultáneamente. Entre las páginas más desgastadas del manuscrito de Fray Sebastián de Aguirre, aquellas que parecen haber sido leídas y releídas con mayor frecuencia por manos antiguas, se encuentra una profecía que durante siglos pareció absolutamente inverosímil. El franciscano describió con detalles perturbadores lo que llamó la inversión de los caminos, un fenómeno migratorio masivo donde las naciones prósperas del norte verían a sus ciudadanos huir hacia el sur, buscando refugio en tierras que históricamente habían sido consideradas pobres y subdesarrolladas. «Vendrá un tiempo», escribió Aguirre, con tinta negra que aún se lee claramente en el pergamino, cuando los hijos del águila del norte huirán despavoridos hacia las tierras del sur, donde el cóndor extiende sus alas protectoras. Las ciudades de plata y cobre se llenarán de rostros pálidos que buscarán paz que sus propias tierras ya no pueden ofrecer. Y las naciones despreciadas se convertirán en refugio de aquellos que antes las despreciaban. Durante 400 años, esta profecía pareció ridícula. La idea de que estadounidenses, canadienses y europeos abandonarían masivamente sus países desarrollados para buscar refugio en América Latina era simplemente impensable, hasta que dejó de serlo. Los datos migratorios de los últimos 5 años revelan un fenómeno sin precedentes en la historia moderna del hemisferio occidental. Según cifras oficiales de la Dirección Nacional de Migración de Uruguay, entre 2020 y 2024 más de 43,000 estadounidenses solicitaron residencia permanente en ese pequeño país sudamericano, un aumento del 800% comparado con la década anterior. En Costa Rica, el Departamento de Migración reporta que la población estadounidense residente aumentó de 22,000 en 2019 a más de 68,000 en 2024. Ecuador ha experimentado un fenómeno similar, especialmente en la ciudad colonial de Cuenca, donde comunidades enteras de expatriados norteamericanos han transformado barrios completos, creando una infraestructura paralela de servicios en inglés. Pero lo verdaderamente inquietante no son solo los números, es la naturaleza de esta migración. No son jubilados buscando playas baratas, ni aventureros buscando experiencias exóticas. Son familias completas, profesionales en la cima de sus carreras, empresarios exitosos que están liquidando patrimonio generacional y mudándose permanentemente hacia el sur. Jennifer Morrison, una ingeniera de software de 42 años, que trabajaba para una empresa tecnológica en Seattle, vendió su casa en 2023 y se mudó con sus 3 hijos a Montevideo, Uruguay. No fue una decisión fácil, explica desde su apartamento en el barrio de Pocitos, mirando hacia el Río de la Plata, pero algo cambió en Estados Unidos: la violencia, la división política, el colapso de las instituciones en las que confiábamos. Una noche estaba leyendo sobre Uruguay.
y sentí algo que solo puedo describir como una convicción profunda, casi espiritual, de que debíamos estar aquí. Y no somos los únicos. Conozco docenas de familias con historias similares. El testimonio de Jennifer refleja un patrón repetido miles de veces. Lo que impulsa este éxodo no es principalmente económico, es existencial. Es una sensación compartida, casi profética, de que el norte está entrando en un período de caos del cual el sur estará relativamente protegido. Michael Chen, un profesor de historia de la Universidad de Toronto que se mudó a San José, Costa Rica en 2022, describe una intuición colectiva entre los expatriados. Hablas con cualquiera de nosotros y escuchas la misma historia. Una urgencia inexplicable, un llamado interno, una certeza de que necesitábamos estar en América Latina antes de que algo grande sucediera. Chen ha comenzado a documentar estos testimonios, recopilando más de 200 entrevistas con expatriados norteamericanos y europeos en Costa Rica, y lo que encuentra es consistente y perturbador. La mayoría describe su decisión de mudarse como algo que trascendía la lógica racional. Fray Sebastián especificó en su profecía que las tierras de la plata y el cobre serían destinos principales de este éxodo. Históricamente, Argentina era conocida como la Tierra de la Plata. Su mismo nombre deriva del latín argentum. Chile era y es la mayor nación productora de cobre del mundo. Ambos países están experimentando exactamente lo que el franciscano predijo. Buenos Aires ha visto un incremento del 300% en solicitudes de residencia de ciudadanos estadounidenses entre 2020 y 2024. Santiago de Chile reporta cifras similares, pero es en las ciudades más pequeñas donde el fenómeno es más visible y dramático. Mendoza, en Argentina, una ciudad vitivinícola al pie de los Andes, ha experimentado tal afluencia de expatriados que el precio de las propiedades se ha triplicado en 4 años. Valparaíso, en Chile, el pintoresco puerto del Pacífico, ha visto barrios enteros transformarse con la llegada de familias estadounidenses, canadienses y europeas. La profecía menciona específicamente que estas ciudades duplicarían su población en una luna de cosechas, una frase enigmática que investigadores contemporáneos interpretan como ciclos de 7 años, basándose en referencias bíblicas agrícolas. Si tomamos 2020 como punto de inicio, el período profético culminaría en 2027. Las proyecciones demográficas actuales sugieren que si las tendencias migratorias continúan al ritmo presente, ciudades como Montevideo, Cuenca, San José y Medellín efectivamente podrían duplicar sus poblaciones de expatriados para esa fecha. Rafael Sánchez, demógrafo de la Universidad de la República en Uruguay, ha publicado estudios alarmantes sobre este fenómeno. No estamos preparados para esta escala de inmigración, advierte desde su oficina en Montevideo. Nuestras ciudades fueron diseñadas para poblaciones estables. Un crecimiento tan acelerado traerá desafíos enormes de infraestructura, servicios, integración cultural. Pero hay otro aspecto de esta migración que Fray Sebastián predijo con precisión escalofriante: la naturaleza espiritual del desplazamiento. El franciscano escribió que aquellos que vinieran del norte no vendrían principalmente buscando prosperidad material, sino paz espiritual y refugio para el alma. Sorprendentemente, este patrón se está manifestando en la realidad. Encuestas realizadas entre expatriados estadounidenses en América Latina muestran que más del 67% citan buscar una vida más significativa y ambiente espiritual más auténtico como motivaciones primarias, por encima de razones económicas o climáticas. Sarah Williams, una ex ejecutiva de marketing de Nueva York que ahora vive en Antigua Guatemala, articula esto vívidamente. En Estados Unidos sentía que mi alma se estaba marchitando. Todo era consumo, competencia, superficialidad. Aquí en Guatemala, a pesar de la pobreza material que me rodea, veo riqueza espiritual.
Veo familias unidas, fe genuina, comunidad real. Es como si América Latina hubiera preservado algo que el norte perdió hace décadas. Esta dimensión espiritual del Éxodo está creando fenómenos sociales inesperados. En Cuenca, Ecuador, grupos de expatriados estadounidenses han formado comunidades de oración interdenominacionales que se reúnen semanalmente para discernir el tiempo profético en el que vivimos. En Medellín, Colombia, un grupo de más de 200 familias norteamericanas ha establecido una comunidad intencional en las afueras de la ciudad, dedicada a la oración, el trabajo agrícola sostenible y lo que llaman preparación espiritual para tiempos difíciles. En Montevideo, pastores evangélicos estadounidenses que se mudaron al Uruguay están reportando algo extraordinario: una hambre espiritual entre los expatriados que nunca vieron en sus congregaciones en Estados Unidos. Es como si el acto mismo de dejar todo y venir al sur hubiera despertado algo dormido en sus almas. Reflexiona el pastor David Thompson, quien dejó una mega iglesia de 5,000 miembros en Texas para pastorear una congregación de 200 expatriados en Uruguay. La sección más meticulosa y geográficamente precisa del manuscrito de Fray Sebastián de Aguirre es la que dedica a describir 7 lugares específicos en América Latina que, según sus visiones, funcionarían como santuarios de luz durante los tiempos finales. El franciscano no usó lenguaje vago ni simbólico en esta parte de su profecía. Proporcionó descripciones topográficas detalladas, referencias a construcciones humanas que en algunos casos aún no existían en su época, y especificó los tipos de fenómenos sobrenaturales que se manifestarían en cada localización cuando se acercara el cumplimiento profético. Estos 7 lugares, escribió Aguirre, serán como ciudades de refugio del Antiguo Testamento, donde aquellos que busquen protección divina encontrarán amparo no solo físico, sino espiritual. En estos sitios, el velo entre el cielo y la tierra será más delgado, y las manifestaciones del poder divino serán visibles incluso para los incrédulos. El primer santuario identificado es el Valle Sagrado de los Incas en Cusco, Perú. Fray Sebastián lo describió como el valle donde las piedras antiguas guardan oraciones de civilizaciones perdidas y donde el sol besa las montañas con reverencia cada amanecer. Desde 2021, este valle ha sido escenario de fenómenos que han desconcertado a científicos y ha traído a peregrinos de todo el continente. Campesinos de las comunidades de Pisac, Ollantaytambo y Urubamba reportan haber visto luces inexplicables que emergen de las ruinas incaicas durante las noches de luna llena. No son luces difusas ni remotas, son esferas luminosas que se desplazan entre las terrazas agrícolas milenarias, como si siguieran rutas específicas trazadas hace siglos. Carlos Huamán, un guía turístico de 54 años que ha trabajado en el Valle Sagrado durante 3 décadas, documenta estos avistamientos con fotografías y testimonios. Al principio pensé que eran turistas con linternas, explica mientras señala hacia las ruinas de Ollantaytambo, desde la plaza principal del pueblo. Pero las luces aparecen en lugares inaccesibles, en las cimas de las terrazas más altas donde nadie puede subir de noche, y se mueven con una coordinación que no es humana. Pero las luces no son el único fenómeno. Desde 2022 se han reportado 17 casos documentados de sanaciones inexplicables en el Valle Sagrado. Personas con enfermedades crónicas que visitan las ruinas con intención espiritual, no turística, experimentan mejorías súbitas que sus médicos no pueden explicar. El caso más notable es el de Rosa Quispe, una mujer de 62 años de la comunidad de Chinchero que sufría de artritis degenerativa severa en ambas rodillas. Durante una noche de vigilia en las ruinas de Moray, un sitio arqueológico de terrazas circulares concéntricas, Rosa experimentó lo que ella describe como un calor intenso que atravesó mis rodillas. Al día siguiente caminaba sin dolor.
Radiografías tomadas en el Hospital Regional de Cusco mostraron una regeneración del cartílago que su traumatólogo, el doctor Javier Mendoza, calificó como médicamente inexplicable en una paciente de esta edad y con ese grado de degeneración previa. El segundo santuario profetizado son las misiones jesuíticas de la Santísima Trinidad en Paraguay. Fray Sebastián describió ruinas sagradas en tierras de ríos caudalosos, donde los misioneros levantaron piedras para gloria divina y donde esas piedras aún resuenan con cánticos celestiales. Las ruinas jesuíticas de Trinidad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, han sido escenario desde 2020 de fenómenos acústicos que desafían explicación científica. Visitantes y guardaparques reportan escuchar cánticos gregorianos emanando de las ruinas durante las madrugadas, especialmente los domingos. No son grabaciones ni ilusiones auditivas, son voces masculinas en armonía perfecta, cantando en latín antiguo. El fenómeno ha sido grabado en múltiples ocasiones. Técnicos de audio que han analizado las grabaciones confirman que las voces no provienen de altavoces ni dispositivos electrónicos, y que la acústica sugiere múltiples fuentes de sonido distribuidas espacialmente de manera que sería imposible de replicar artificialmente en ese entorno de ruinas abiertas. El tercer santuario es el Santuario de las Lajas en Nariño, Colombia, construido dentro de un cañón sobre el río Guaitara. Este santuario tiene una historia milagrosa desde su origen en el siglo XVIII, pero los fenómenos recientes han intensificado su significado profético. Fray Sebastián lo describió como el templo suspendido entre cielo y tierra, donde la Madre Santísima dejó su imagen en piedra viva. Desde 2019, peregrinos que visitan Las Lajas reportan un fenómeno específico. La imagen de la Virgen, pintada naturalmente en la roca, según la tradición, parece cambiar sutilmente de expresión. Fotógrafos profesionales han documentado esto. El padre Gustavo Narváez, rector del santuario, ha recopilado cientos de fotografías tomadas en diferentes momentos que muestran variaciones casi imperceptibles, pero consistentes en los rasgos faciales de la imagen. Alport, no estoy diciendo que sea un milagro, explica el padre Narváez con cautela científica, pero estoy diciendo que es un fenómeno real que merece investigación seria. Hemos invitado a expertos en imagen digital y ninguno puede explicarlo por cambios de luz o perspectiva. El cuarto santuario es la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, el sitio mariano más visitado del mundo después del Vaticano. Fray Sebastián la describió como el monte donde la Reina del Cielo dejará su manto estampado en fibra de maguey y desde donde su protección se extenderá sobre toda la tierra del norte. Los fenómenos guadalupanos son bien conocidos históricamente, pero desde 2020 se han intensificado. El más notable ocurrió el 12 de diciembre de 2023, cuando más de 2 millones de peregrinos presentes en la basílica reportaron simultáneamente ver un resplandor emanar de la imagen de la Virgen en el ayate de Juan Diego. El fenómeno duró aproximadamente 40 segundos y fue captado por cientos de cámaras de teléfonos celulares desde múltiples ángulos. Análisis posteriores confirmaron que no fue un efecto de iluminación artificial del recinto. La Arquidiócesis de México estableció una comisión de investigación que aún está en proceso. El quinto santuario es el Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil. La profecía lo describe como el Hijo del Hombre con brazos extendidos sobre la ciudad del pecado y la santidad, desde cuya mirada de piedra emanará protección visible cuando llegue la tribulación. Desde 2021, técnicos que mantienen la estructura del Cristo han reportado anomalías electromagnéticas inexplicables. Brújulas dejan de funcionar correctamente en la base de la estatua. Equipos electrónicos experimentan interferencias sin fuente identificable. En agosto de 2023, durante una tormenta eléctrica severa, múltiples rayos impactaron al Cristo Redentor sin causar daño estructural alguno, a pesar de que la potencia de los rayos debería haber dañado la estructura de concreto armado.
Ingenieros estructurales que inspeccionaron la estatua después del evento encontraron que no solo no había daño, sino que detectores de fisuras mostraron que grietas menores preexistentes parecían haberse soldado misteriosamente. El sexto santuario son las cataratas del Iguazú en la frontera entre Argentina y Brasil. Fray Sebastián las describió como donde las aguas caen con rugido eterno en la garganta del diablo, pero donde también se verán arcos de luz divina cuando se acerque el tiempo. Guardaparques de ambos lados de la frontera reportan desde 2022 la aparición de arcoíris en momentos y condiciones atmosféricas donde no deberían ser físicamente posibles, durante noches sin luna, en ausencia de luz solar directa, formando patrones geométricos perfectos que permanecen estáticos durante horas en lugar de cambiar con el movimiento del agua y la luz. El séptimo y último santuario es la isla de Chiloé en Chile, específicamente las iglesias de madera que son patrimonio de la humanidad. La profecía describe templos de madera en isla de nieblas perpetuas, donde la fe simple de pescadores construirá refugio contra las tormentas finales. Desde 2020, las 16 iglesias históricas de Chiloé han sido preservadas milagrosamente de incendios que destruyeron estructuras vecinas, de terremotos que dañaron edificios modernos circundantes y de tormentas que devastaron la costa chilena, permaneciendo intactas como si una mano invisible las protegiera. La profecía final y más apocalíptica del manuscrito de Fray Sebastián de Aguirre es también la más esperanzadora. En las últimas páginas del documento, escritas con una caligrafía más temblorosa que sugiere que el franciscano las redactó en sus últimos días de vida, se describe un evento catastrófico seguido de una renovación milagrosa que tendría su epicentro en el corazón de la Amazonía. Cuando los árboles antiguos lloren sangre y las aguas se tornen amargas, escribió Aguirre con tinta que parece más oscura en estas páginas finales, la Madre Verde se levantará en furia sagrada, pero de su corazón nacerá la renovación del mundo entero. Donde los hombres hayan causado mayor destrucción, allí brotará la mayor restauración. Y los pueblos olvidados de la selva se convertirán en maestros de una humanidad que deberá reaprender a vivir en armonía con la creación divina. La interpretación literal de árboles que lloran sangre permaneció enigmática durante siglos, hasta que en 2019 comenzaron a reportarse en diversas regiones de la Amazonía brasileña, peruana y colombiana un fenómeno botánico sin precedentes. Árboles centenarios de especies como la caoba, el cedro y el chihuahuaco comenzaron a exudar una resina rojiza viscosa que los pobladores indígenas inmediatamente describieron como sangre de los árboles. El fenómeno no era metafórico. Análisis bioquímicos realizados por el Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia en Manaus revelaron que la composición de esta resina contenía concentraciones inusuales de compuestos férricos que le daban un color rojo sangre y una consistencia similar a fluidos orgánicos. El botánico brasileño, Dr. Tricet Paulo Mendes, quien ha estudiado la flora amazónica durante 40 años, declaró en una conferencia en la Universidad de São Paulo que nunca había visto nada semejante. Es como si los árboles estuvieran respondiendo al estrés ambiental extremo mediante un mecanismo de defensa que no está documentado en ninguna literatura científica previa, explicó, mientras mostraba muestras de la sustancia rojiza en frascos de laboratorio. La segunda parte de la profecía, sobre aguas que se tornan amargas, se ha manifestado de manera igualmente literal y perturbadora. Desde 2020, múltiples afluentes del río Amazonas han experimentado cambios químicos alarmantes. El río Xingu, en Brasil, el río Caquetá, en Colombia, y el río Marañón en Perú han mostrado niveles de acidificación y contaminación que han matado poblaciones enteras de peces y han vuelto el agua no potable para comunidades indígenas que han dependido de estos ríos durante milenios.
Los Yanomami en la frontera entre Brasil y Venezuela reportan que ríos que habían sido cristalinos durante generaciones ahora fluyen con un color turbio y un sabor amargo que enferma a quienes lo beben. El líder Yanomami Davi Copenagua, reconocido internacionalmente como defensor de la Amazonía, ha declarado en múltiples foros que los ríos están muriendo, están llorando, están pidiendo ayuda. Sus palabras resuenan con un eco profético que hace que la descripción de Fray Sebastián parezca estar cumpliéndose ante nuestros ojos. Pero es en la tercera parte de esta profecía donde emerge la esperanza. Aguirre escribió que después de la devastación vendría la renovación desde el corazón de la Madre Verde, específicamente desde la región que rodea la confluencia de los grandes ríos. Geográficamente, esto apunta a la región de Manaus, en Brasil, donde el río Negro se encuentra con el río Solimões, para formar el río Amazonas propiamente dicho. El franciscano predijo que esta zona se convertiría en el punto de origen de una regeneración que desafiaría toda lógica natural, una restauración acelerada del ecosistema que testificaría del poder divino actuando directamente sobre la creación. Lo extraordinario es que desde 2022, científicos han comenzado a documentar exactamente eso en áreas específicas alrededor de Manaus. La bióloga Gabriela Ferreira, investigadora del Instituto de Desenvolvimiento Sustentable Mamirauá, ha publicado estudios que han causado conmoción en la comunidad científica internacional. En una reserva de 500 hectáreas cerca de Manaus, que había sido severamente deforestada en los años 90, el crecimiento de la vegetación se ha acelerado a una tasa que Ferreira describe como biológicamente imposible según todos los modelos de sucesión ecológica que conocemos. Árboles que deberían tardar 50 años en alcanzar madurez están haciéndolo en menos de 8 años. La biodiversidad está retornando a niveles comparables con selva primaria en menos de una década, cuando el proceso normal tomaría al menos un siglo. Los datos son incontrovertibles, explica Ferreira desde su estación de investigación en medio de la selva regenerada. Pero no tenemos explicación para la velocidad de esta regeneración. Es como si el bosque tuviera una urgencia, una intencionalidad propia de recuperarse. El fenómeno no se limita a una sola área. Cerca de Leticia, en Colombia, en la triple frontera con Brasil y Perú, comunidades indígenas ticuna reportan regeneración acelerada en zonas que habían sido arrasadas por agricultura de tala y quema. El líder ticuna Francisco Martín describe cómo áreas que su comunidad había abandonado como tierras muertas hace 15 años, ahora están cubiertas de selva densa, con árboles de 20 metros de altura. Nuestros ancianos dicen que es la selva sanándose a sí misma, cuenta Francisco, mientras camina por senderos que hace solo 5 años eran tierra pelada. Dicen que la Madre Tierra está mostrando su poder antes del tiempo final. En Iquitos, Perú, biólogos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana han documentado casos similares en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, donde la regeneración forestal está ocurriendo a velocidades que contradicen décadas de investigación ecológica establecida. Pero Fray Sebastián no solo profetizó la restauración física de la selva, predijo que los pueblos olvidados de la selva se convertirían en maestros de una humanidad que deberá reaprender. Esta dimensión de la profecía está manifestándose de manera sorprendente en el surgimiento de un movimiento espiritual ecológico sin precedentes entre las comunidades indígenas amazónicas. Más de 50 grupos étnicos diferentes, que históricamente mantenían distancias entre sí e incluso rivalidades ancestrales, han comenzado a unirse bajo un mensaje común de custodia sagrada de la selva. El movimiento, que ellos mismos llaman los Guardianes de la Madre Verde, que congrega a Yaguanaguá, Ashaninka, Shipibo Conibo, Yanomami, Ticuna, Cofán y docenas de otras etnias en una coalición espiritual que trasciende diferencias lingüísticas y culturales. La líder Yaguanaguá, Nixihuaca, una mujer de 38 años,
que ha emergido como una de las voces más poderosas de este movimiento, articula su visión con una claridad que ha impactado incluso a escépticos seculares. Dos, no estamos haciendo esto por política o activismo, como lo entienden en las ciudades, explica Nixihuaca durante una asamblea de líderes indígenas en Manaus en marzo de 2024. Estamos cumpliendo una misión espiritual que nuestros ancestros vieron en visiones hace siglos. La selva no es solo nuestro hogar, es el pulmón del mundo, y Dios nos ha dado la tarea de protegerla en estos tiempos finales. Su mensaje ha resonado no solo entre comunidades indígenas, sino también entre movimientos cristianos y católicos que ven en esta coalición el cumplimiento de profecías sobre los humildes heredando la tierra. El aspecto más extraordinario de esta restauración amazónica profetizada es su dimensión espiritual. Misioneros católicos y evangélicos que trabajan en la Amazonía reportan un fenómeno inusual: conversiones masivas entre poblaciones indígenas que tradicionalmente habían resistido el cristianismo, pero no hacia un cristianismo que rechaza sus tradiciones ancestrales, sino hacia una síntesis que ellos describen como el verdadero cristianismo que respeta a la creación. El padre italiano Marco Benedetti, quien ha trabajado 30 años con comunidades indígenas en la Amazonía peruana, describe este fenómeno como el cristianismo liberado de su atadura occidental, redescubriendo su dimensión cósmica y creacional. En su misión cerca de Pucallpa, Perú, el padre Benedetti ha presenciado cómo chamanes indígenas y catequistas católicos trabajan juntos en ceremonias que honran tanto la tradición cristiana como el respeto sagrado por la selva, creando una espiritualidad que él considera profundamente bíblica, aunque radicalmente diferente del cristianismo urbano. La profecía de Fray Sebastián concluye con una afirmación audaz: de la selva restaurada saldrá la sabiduría que salvará al mundo cuando las ciudades colapsen en su propia arrogancia. Investigadores que estudian movimientos migratorios contemporáneos están documentando un fenómeno emergente. Profesionales urbanos, científicos, médicos, ingenieros están abandonando ciudades latinoamericanas como Sao Paulo, Lima y Bogotá para establecerse en comunidades sostenibles en la Amazonía, buscando aprender de las comunidades indígenas formas de vida que consideran esenciales para la supervivencia humana en las décadas venideras. Este éxodo urbano hacia la selva, aunque todavía incipiente con apenas unos miles de personas, está creciendo exponencialmente año tras año, como si un llamado silencioso estuviera atrayendo a quienes sienten que la civilización urbana ha llegado a su límite.